¿Qué están pensando en Occidente? ¿Realmente creen que enviar armas a Ucrania ayudará a resolver algo? ¿No se dan cuenta de que solo están echando más leña al fuego? Es como tratar de apagar un incendio con gasolina. No tiene sentido. Esta es la esencia de las declaraciones de Vladimir Putin en su última conferencia de prensa. No es un ultimátum, pero sí una alerta de que Rusia no será derrotada como pretenden y el conflicto continuará hasta lograr sus objetivos. Entonces, ¿por qué mejor no negociar y parar el sufrimiento del pueblo ucraniano? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La fórmula para parar el conflicto en Ucrania es muy sencilla. Dejar de suministrar armas al régimen de Kiev y en 2 meses estar levantando la bandera blanca y pidiendo negociar. Esto le dijo Putin a un periodista que le preguntó en el marco de la conferencia económica celebrada en San Petersburgo. Las potencias occidentales están cometiendo un grave error al proporcionar asistencia militar a Ucrania, ya que esta acción prolonga innecesariamente el conflicto y obstaculiza el logro de la paz en Europa, señaló el mandatario. Según el presidente ruso Vladimir Putin, la fórmula para poner fin al conflicto en Ucrania es simple: cesar el suministro de armas al gobierno de Kiev. Putin afirma que esta medida obligaría a Ucrania a rendirse y negociar en un plazo de 2 meses. La asistencia militar occidental ha tenido un impacto devastador en Ucrania. Ha prolongado el conflicto, ha aumentado las víctimas civiles y ha destruido la infraestructura del país. También ha creado un mayor riesgo de que el conflicto se intensifique y se convierta en una guerra más amplia entre Rusia y la OTAN. El suministro continuo de armas a Ucrania envía un mensaje a Kiev de que puede seguir luchando indefinidamente, lo que retrasa la perspectiva de una solución negociada. Ucrania depende en gran medida de la asistencia occidental y sin ella tendría mucho más presión para llegar a un acuerdo con Rusia. Occidente debe reevaluar su enfoque en este conflicto. En lugar de seguir proporcionando armas, debería centrarse en promover la diplomacia y mediar entre Rusia y Ucrania. El objetivo debería ser negociar un alto al fuego y una solución política que aborde las preocupaciones de todas las partes. La asistencia militar occidental a Ucrania se ha convertido en un obstáculo para la paz y está prolongando innecesariamente el sufrimiento del pueblo ucraniano. Occidente debe reconsiderar su enfoque y centrarse en promover la diplomacia y la resolución pacífica del conflicto. Putin advirtió de que los suministros de armas occidentales a Kiev equivalen a una participación directa en el conflicto armado y la continuación de esos envíos solo va a destruir las relaciones internacionales y socavar la seguridad entre las naciones. Contestando al periodista, Putin subrayó que si los países occidentales se involucran en una guerra contra Rusia, entonces se reservan el derecho de actuar de igual manera. Una velada alusión a la doctrina rusa de usar o perder cuando se trata de armas nucleares. Pero Occidente no quiere concluir el conflicto en Ucrania. No quieren escuchar las advertencias rusas de los que puede significar involucrarse en el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. En días recientes, el presidente francés Emmanuel Macron continuó sus acciones provocadoras y anunció la entrega de aviones Mirage 2005 a Kiev. Al anunciar el envío de los cazas, el presidente francés dijo que han propuesto que los pilotos ucranianos sean entrenados este verano en Francia, mientras que un total de 4.500 soldados ucranianos recibirán instrucción. La cuestión del entrenamiento en Ucrania es una petición de los ucranianos y no es un factor de escalada, aseguró el jefe de Estado. Asimismo, precisó que esta decisión de enviar o no soldados para entrenar a las tropas ucranianas directamente en el país eslavo se tomará colectivamente. ¿Pero por qué deberíamos excluirlo?, preguntó. El antropólogo, historiador y ensayista francés Emmanuel Todd
Afirma que Macron es el presidente más tonto del mundo por querer involucrarse en el conflicto. No tiene ni idea de lo que está haciendo. Quizá Francia quiera declarar la guerra a Rusia, pero no ha explicado a los franceses que habría ataques de represalia contra nosotros, dice. Pero las acciones de Macron sí tienen una explicación. Son parte del miedo que cultiva Occidente y que considera a Rusia como una amenaza. Aunque esta retórica solo sea creída en Europa y Estados Unidos y el resto del mundo la considere una tontería. El mundo no está en peligro por causa de Moscú. Scott Bennett, ex oficial de guerra psicológica del ejército estadounidense, considera que el mundo no teme a Rusia y que Occidente ha creado esta propaganda, en particular Estados Unidos, donde están inventando esta fuente de mentiras sobre Rusia y las difunden para envenenar las mentes de la gente en Europa. Según el experto, el gobierno estadounidense impulsa su alarmada agenda globalista, sin ningún sentido de moderación, autorreflexión o inteligencia profesional. Mientras que Moscú se mantiene firme y advierte que la conducta de Occidente podría conducir a la guerra. Según Bennett, el presidente ruso Vladimir Putin tiene razón al sugerir que Rusia podría suministrar armas a países hostiles a Estados Unidos, en respuesta al envío de armas de largo alcance a Ucrania, como medida de interés y respuesta asimétrica a la escalada de la OTAN en Ucrania. Esa es una posición estratégica muy inteligente. En primer lugar, apuntó el veterano en guerra psicológica de Estados Unidos y opinó que sin duda han estado pensando en ello durante años, pero han sido demasiado respetuosos y cautelosos para decirlo. Así que cuando Putin dice eso, creo que está tratando de hacer que Occidente piense y se detenga, mencionó. Bennett enfatizó que Rusia está dando esta señal no porque quiera, sino porque se ve obligado a hacerlo debido a Washington y compañía. Creo que es una buena manera de llamar la atención de Occidente, consideró Bennett, y comparó esta acción con el despliegue de misiles en el Caribe como respuesta a Washington por el emplazamiento de sus misiles en Turquía. La crisis de los misiles cubanos de 1962 se convirtió en una llamada de atención para la administración de John F. Kennedy e hizo que Estados Unidos retrocediera en el despliegue de misiles en las fronteras de las URSS. Veremos si Occidente ha aprendido la lección, concluyó el experto estadounidense. Sin embargo, el enfrentamiento actual entre Rusia y Estados Unidos no se puede comparar con la crisis de los misiles de Cuba de 1962, según ha afirmado Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso. El vocero indicó que en aquel entonces se trataba de un conflicto entre dos sistemas ideológicos estables. Ahora, todo se está resquebrajando por los costados. Todo está cambiando. Son movimientos de los propios polos, dijo Peskov, y afirmó que uno de estos polos, Estados Unidos, está perdiendo gradualmente su posición de liderazgo, en parte porque está cortando la rama en la que se sienta. En un intento por mantener su posición de liderazgo, Estados Unidos no solo intenta oprimir a Rusia, sino incluso deshacerse del país. Esto ya es una pelea. Y en este caso, ya no se trata de Ucrania. Ucrania es un pequeño instrumento en esta lucha existencial, subrayó el portavoz presidencial. El conflicto ucraniano, una herida abierta en el corazón de Europa, clama por una solución. Y Rusia está dispuesta a negociar. Pero para que las negociaciones tengan éxito, Occidente debe abandonar su política antirrusa y cesar el suministro de armas al régimen de Kiev. Estas acciones solo han servido para prolongar el sufrimiento y la destrucción. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.